Como viste en una clase anterior, una de las maneras de medir la creación de valor tiene que ver con el flujo de caja disponible para cubrir la deuda financiera. En este caso, el flujo de caja libre operacional es un indicador que nos permite medir si el flujo de caja está respondiendo o no a las expectativas en cuanto a cubrir la deuda financiera. Dentro del flujo de caja, tenemos que tener disponible el efectivo para cubrir la deuda con los propietarios y también la deuda financiera como tal, es decir, la parte del financiamiento que estás apalancando con los bancos o con externos y también la que tienes que cubrir con los propietarios o con los accionistas. En ese sentido, existen dos flujos de caja: el flujo de caja del inversionista y el flujo de caja de los propietarios. El flujo de caja por el método directo o de caja básicamente es la sumatoria entre el flujo de caja de los propietarios y el flujo de caja propio de la financiación. En los recursos de apoyo puedes encontrar una plantilla con la cual hacer el ejercicio para encontrar el flujo de caja libre operacional de tu proyecto. Te invito a que lo diligencies y me dejes saber tus comentarios al respecto. Dentro del método de caja encontramos que hay dos bloques de información: el flujo de caja de los propietarios y el flujo de caja como tal de la financiación. Encontramos que hay un símbolo negativo cuando aparecen los aportes entregados por los propietarios y cuando aparecen los créditos entregados por el sector financiero. ¿Qué sucede? Es un dinero que no es de la empresa, es un dinero que le prestan a la empresa para financiar su inversión. Es decir, que se lo debemos a estos inversionistas o en el caso de los bancos por el método de la financiación. Por eso lo ingresamos con signo negativo. Lo que vamos a hacer es que vamos a amortizar esa deuda a través del tiempo. Iniciamos con el flujo de caja de los propietarios. Arranca con símbolo negativo porque son los aportes en dinero que estos propietarios entregan para la financiación de determinada inversión. ¿Cómo lo amortizamos? Con la distribución de utilidades, que va en positivo, y con todo el resto de recursos que reciban los propietarios por cuenta de la empresa, como por ejemplo rendimientos en las utilidades, pagos extraordinarios, bonos, etcétera, de acuerdo a lo que se establezcan las políticas de la empresa. Y ahí seguimos con el flujo de caja de la financiación. Cuando ingresa un recurso proveniente de la financiación de bancos, por ejemplo, arranca con el símbolo negativo. Es negativo porque es una plata, es un dinero que le debemos a estos terceros y lo amortizamos haciendo abonos a capital, pagando los intereses, y se descuenta cuando tenemos un ahorro en impuestos por concepto del pago de intereses, como lo contempla la norma de algunos países. Esto nos da un total, nos da realmente dos subtotales: el flujo de caja de los propietarios y el flujo de caja de la financiación. La sumatoria de esos dos subtotales nos permite establecer el flujo de caja libre operacional. Hay otro método, que es el método indirecto o tradicional, donde de manera similar como hicimos con el EBITDA, nos podemos regresar a partir de la utilidad neta. De la ganancia última que tenemos, podemos empezar a calcularlo. Tenemos la utilidad neta. A esta utilidad neta le vamos a sumar los impuestos que se han causado más los intereses que corresponden al gasto financiero. Ahí vamos a tener un resultado operacional, es decir, que nos hemos devuelto un nivel en el estado de resultados. Hemos pasado de la utilidad neta a ese resultado operacional. Al resultado operacional, también conocido como EBIT, le vamos a restar los impuestos ajustados o los impuestos operacionales, es decir, que están relacionados con la operación de tu negocio, y nos va a dar como resultado la ganancia después de impuestos. Este término quiero que lo recuerdes y lo memorices porque lo vamos a utilizar más adelante en la medición del valor y en el cálculo del capital. Después de tener esta ganancia después de los impuestos, vamos a sumarle el valor correspondiente a la depreciación, a la amortización y a la provisión. Depreciaciones, amortizaciones y provisiones van sumándose a esta ganancia después de impuestos, con lo cual tenemos un flujo de caja bruto o un flujo bruto de operación. Le restamos la financiación de las inversiones o de los inversionistas y nos va a dar el flujo de caja libre operacional. Te recomendaría que te guíes por el método directo o de caja, que nos permite diferenciar las dos fuentes de financiación. Sin embargo, es importante que tengas conocimiento y lo practiques para que lo puedas implementar
y para que no lo desconozcas cuando te encuentres con este método indirecto o tradicional. Cuando hablamos de las ganancias antes de intereses y de impuestos, el término que se maneja o que puedes encontrar en la literatura o en internet es EBIT. Y cuando aparece el EBIT acompañado de el 1 menos TX, hace referencia a la ganancia después de impuestos, que es un término que vamos a desarrollar más adelante. De esta manera hemos visto cómo funciona el indicador de flujo de caja. En nuestra próxima clase vamos a revisar el manejo del costo de capital, cómo lo calculamos y cómo lo evaluamos.